Bienvenidos a este paréntesis de arte y pensamiento que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Esta vez nos acercaremos a la obra de un joven investigador muy activo por estos días en el debate que se lleva a cabo en torno a la sociedad cubana y a la participación de los jóvenes en su construcción. Sobre la labor investigativa y el activismo político de Iramis Rosique Cárdenas conversamos hoy. Acompáñeme. Licenciado en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de La Habana en 2018, ha desarrollado su trabajo principalmente como investigador y docente. Su labor investigativa se vincula principalmente a la interpretación de la teoría marxista y la construcción del socialismo cubano. Ha sido ponente en varios congresos, seminarios y paneles relacionados con el papel de la juventud cubana en la construcción y participación social. Se ha desempeñado también como especialista del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, como periodista de la revista El Caimán Barbudo, y también es profesor e instructor en la Universidad de La Habana, analista de medios del Instituto de Información y Comunicación Social. También, por supuesto, es miembro de la Asociación Hermanos Saiz y actualmente cursa el doctorado en Filosofía y Pensamiento Emancipatorio por el Instituto de Filosofía de Cuba y el Diplomado Superior en Tecnología, Subjetividad y Política por Claxo. Recientemente, en este 2024, acaba de ser reconocido por la Asociación Hermanos Saiz con el premio Calendario en la categoría de ensayo. Para hablarnos de su labor investigativa, su activismo político y social, recibimos en paréntesis a Iramis Rosique Cárdenas. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un gusto para nosotros conversar contigo. Iramis, cuéntame cómo llega esa pasión por la bioquímica y al estudio de las teorías marxistas. Bueno, siempre es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque todo el mundo, cuando bioquímico, que se dedica a la filosofía, a la teoría social, bueno, yo estudié bioquímica, pero después yo siempre digo como que traicioné un poco, me fui al mundo de la filosofía, soy también investigador del Instituto de Filosofía y lo que hago es hacer investigación de filosofía de la ciencia y filosofía de la técnica, que un poco que enlaza con, bueno, la formación que yo tengo de ciencia básica, de ciencia biológica y biotecnología, ¿no? ¿Y cómo se complementa el bioquímico con el investigador? Un poco, cuéntame esto. Bueno, la formación de ciencia básica en la universidad a mí por lo menos me dio muchas herramientas para metodológicas, ¿no? Para pensar los problemas, para enfocar la investigación y bueno, realmente la otra parte que es la vocación por la investigación social tiene que ver con las posiciones políticas, no tiene que ver con las vocaciones políticas de uno. Claro que sí. Cuéntame entonces esta pasión también que tienes por el debate, la investigación y qué importancia le concedes en la Cuba actual, debatir los temas que son importantes. Bueno, nosotros estamos metidos en muchos problemas como sociedad y problemas de los que no vamos a salir si no los pensamos y los discutimos mucho y los discutimos todos, ¿no? Y si rehuimos las contradicciones, si rehuimos las cosas que no nos cierran, las cosas que no entendemos bien, nosotros no vamos a salir de los problemas. Igual si pensamos que los problemas de la sociedad cubana son problemas que tienen que pensar unos pocos, o son problemas que tienen que pensar los expertos, o son problemas que tienen que pensar los políticos, son problemas que tenemos que pensar todos. Yo creo que más allá de como investigador, yo me inserto en esa discusión como ciudadano, ¿no? Y como revolucionario y como comunista. ¿Cuáles son las principales dificultades entonces que tienen que superar los jóvenes como parte de esta construcción colectiva de la sociedad? Bueno, jerarquizar cuáles son los problemas que tienen que enfrentar los jóvenes en tanto en el problema de pensar la sociedad como en el problema de construirla es una pregunta complicada, ¿no? Porque los problemas son muchos. Entonces, escoger cuál es primero. Lo primero que pasa ahora mismo es la reproducción material de la vida, porque si la gente no tiene cómo vivir, si la gente no llega a fin de mes, si la gente está viviendo una situación insoportable, le tiene que costar mucho trabajo dedicarse a pensar, o incluso le tiene que costar mucho trabajo tener voluntad de construir algo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un fenómeno como la migración. La gente se va. Y la gente se va, por ejemplo, o sea, los jóvenes, muchos jóvenes se nos van en primer lugar porque hay un tema que tiene que ver con la reproducción material de la vida. En segundo lugar, hay un asunto que tiene que ver con los modos de participar. Yo creo que nosotros sí vivimos en una sociedad que de cierta manera no está muy centrada en nosotros como jóvenes, como protagonistas del proceso social. Nosotros tenemos una infancia muy larga y se nos sigue considerando como menores de edad durante mucho tiempo y en nuestra sociedad un poco que la opinión, un poco que el peso de las decisiones, el cómo
diseñar la sociedad en cómo hacia dónde vamos está un poco definido por otras generaciones que no son exactamente los jóvenes ahora mismo. Y eso tiene que ver también con cómo la gente por qué la gente, por ejemplo, de mi generación se va, ¿no? Porque te cuesta trabajo comprometerte si no eres parte o no te hacen parte. ¿Y cómo solucionar entonces, ya que hablabas de eso, el tema de ser parte de esas decisiones, de esas construcciones? Bueno, yo no voy a poner la responsabilidad en el otro porque solamente, aunque por supuesto que el diálogo intergeneracional y la vocación por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, por hacernos participar, tiene que existir porque si ellos que son por regla natural de la vida y de la historia, los que están en las posiciones de responsabilidad, en las posiciones de poder, donde se administran los recursos, donde se reparten los recursos, si no tienen vocación, si no tienen voluntad de incluirlos a nosotros, claro, o de incluirnos de determinada manera, porque hay una manera de pensar la participación de los jóvenes que es solo con movilización y como entusiasmo. La participación de los jóvenes es que cuando yo los llame ellos vengan, no que yo les pregunte lo que hay que hacer y les haga un poco de caso. Esa es una manera de entenderlo que también habría que variar, pero hay una parte que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con una voluntad de comprometerse con hacer y con fajarte y buscarte el problema, aunque haya obstáculos para que tú participes, hay obstáculos para que tú estés, porque al final participar nunca ha sido fácil, ni ahora ni nunca, en ningún momento, en ningún lugar. Iramis, también como parte de tu desarrollo profesional te desempeñas como docente profesor de cultura política. Cuéntame cómo ha sido entonces impartir clases, dialogar con tus alumnos, cómo motivarlos, de qué manera hacerlos pensar y ver ciertos matices de la realidad. Bueno, no solo profesor de cultura política, soy profesor de cultura política, profesor de la disciplina marxismo, aunque bueno, ser profesor de cultura política es uno de los mayores desafíos, porque imagínate, en un contexto como este, ser profesor de cultura política, en un aula de preuniversitario, yo tenía muchas ganas de enseñar en preuniversitario, de conocer cómo pensaban los adolescentes, cómo era la textura en esa edad, porque me quedan muy lejos mis primos en ese sentido, y fue maravilloso, aunque fue muy complejo, ¿no? Porque la discusión, que a veces no pensamos a los adolescentes en términos políticos, nos da la impresión de que a los adolescentes no les interesa la política, que además que les interesa la música, bailar y salir, la discusión política y los cuestionamientos en un aula de cultura política en 12º grado donde yo impartí clases, son muy complejos, aunque hay mucha disposición, por supuesto, de dialogar, y uno como profesor de tener también esa responsabilidad de dialogar y de respetar al estudiante, no tratarlo como un menor de edad, aunque legalmente sea un menor de edad, sino tratarlo como alguien que te está diciendo una cosa desde una posición que la ha pensado, desde una posición de conciencia, y que tú tienes que respetar y tienes que dialogar para llegar a determinado entendimiento, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo te has retroalimentado de eso que has recogido como parte de esta docencia, alumnos de preuniversitario? Bueno, por ejemplo, el premio Calendario, que se titula La actualidad de la revolución y que reúne un conjunto de ensayos que piensan mucho los problemas de la sociedad cubana, del socialismo en Cuba y de la revolución cubana. Hay muchos puntos de vista ahí que pueden ser bastante polémicos, pero que se han nutrido mucho de esa experiencia como docente, no solo en el preuniversitario, sino también en la universidad, porque los estudiantes no te permiten acomodarte en tu zona de confort de opinión, donde uno está relacionado con gente que generalmente piensa lo mismo que uno, gente que de pasado determinado tiempo llegan a las mismas conclusiones que uno y uno se cocina en su propia salsa, pero los estudiantes no te permiten eso. Tú llegas al aula y los estudiantes te increpan, los estudiantes te cuestionan y los estudiantes colocan otros puntos de vista sobre la nación, sobre la historia, sobre el futuro, sobre la cultura, que te hacen moverte y te hacen incorporarlo al análisis, ¿no? Con lo cual siempre tienes que estar dispuesto a recibir también esa información que te están dando los estudiantes. Te propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Al regreso seguimos dialogando. A usted, por favor, mantenga la sintonía. Cleilis Aurora Benítez Castro. Soy músico, instructora de arte, graduada de la Escuela de Instructores de Arte. Hace días quiero hacerte un bolero, hace días que te canto y te espero y yo no sé por qué me embelesa tu voz desde un raro deseo. En realidad no sé ni por dónde viene porque no tengo ningún familiar músico, pero bueno, siempre me gustó
Recuerdo que desde niña siempre tenía la inclinación y supe que lo que quería hacer era músico. Mi pelo es jungla, si lo riega tu piel. Mis comienzos en motivos personales fueron en el 2013. Recuerdo que salí de la Escuela de Instructores de Arte y comienzo en un proyecto de música tradicional cubana como guitarrista acompañante en Morón, se llama Feeling. Y entonces recuerdo que me invitaron al Trovándote, el Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores que realizan acá en la provincia de Ciego de Ávila, y vine con ese proyecto. Y ahí Maciel me ve, Santa Maciel me ve, y cuando me bajo del escenario se acerca y me dice, yo quiero que tú seas la bajista de Motivos Personales. Y yo le dije, pero ¿cómo que la bajista de Motivos Personales si yo no toco bajo? Y dice, no, 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 tú sí tocas bajo, yo quiero que tú seas la bajista de Motivos Personales. Y así fue como entré en Motivos Personales. Ella, de cierta manera, gracias a ella, llegó a mí también el bajo como instrumento. Y aquí estoy. Motivos Personales para mí es lo más grande. Mi canto no es más que un mal intento de alejarte un instante de mi pensamiento. Mi canto no es más. En Motivos Personales, el género que defendemos es la trova. Yo me identifico mucho con ese género porque quizás por su manera de decir es todo, es melodía, es armonía, es texto, es decir, es canción. No puedo imaginarme de otra manera que no sea tocando. Continuamos conversando con el investigador y profesor Iramis Rosique, quien por estos días lleva a cabo un proyecto de investigación sobre la incidencia de las tecnologías digitales en la producción, subjetividades de la sociedad cubana contemporánea. A este punto quería llegar contigo, Iramis. A tu juicio, ¿cómo influye en el desarrollo de las tecnologías de la información y esa influencia que tienen en los jóvenes, específicamente en Cuba? Bueno, las tecnologías digitales están cambiando el modo en que nosotros vivimos, no solo en Cuba y no solo con respecto a los jóvenes. La manera en la que se ha transformado el mundo del trabajo. Ahora nosotros ya tenemos en Cuba, por ejemplo, algo con aplicaciones de mensajería donde la gente, tú tienes una moto, te inscribes ahí, puedes trabajar de mensajero. Nosotros ya tenemos aplicaciones donde cualquiera que tiene un carro se inscribe ahí y puede hacer de taxista. Eso, por ejemplo, ha cambiado el mundo del trabajo. Las redes sociales también han cambiado los modos. Bueno, aquí, por ejemplo, ustedes trabajan en el mundo de la comunicación, los modos con los que circula la información, los modos en los que nos comunicamos, el trabajo mismo de los periodistas, el concepto mismo de lo que era la prensa, el concepto mismo de cómo se legitima un discurso que es cierto, un discurso que es falso. Todo eso va cambiando nuestras maneras de relacionarnos. ¿Cómo incide eso en el modo en el que se configura nuestra representación del mundo? En el modo en que nosotros percibimos la realidad es un poco lo que nosotros investigamos en el Instituto de Filosofía, cómo se construyen los valores en esa nueva sociedad digital en la que nosotros nos estamos insertando y que ya es un asunto global. Es un poco lo que nosotros investigamos en el Instituto de Filosofía. ¿Qué implicaciones tiene desde lo social este desarrollo, digamos, demasiado rápido de todo lo que es tecnología, redes sociales, la implicación que tiene también? Bueno, la generalización de estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones tiene, por un lado, un saldo que puede ser, que es positivo, o sea, estamos mucho más conectados. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo nosotros que estamos en Cuba con el tema de la migración, la familia que se va, es como se va, pero es como si la tenemos aquí, los amigos, estamos todo el tiempo hablando con mucha inmediatez, tenemos acceso a mucha información que antes no teníamos, se aceleran muchos procesos. Se acelera también la producción, este mismo tema de inteligencia artificial, que a mí me queda muy cerca también por el doctorado y tal. La inteligencia artificial hiperautomatiza los procesos productivos. Pero ese es el lado positivo. Pero en el lado negativo esto puede tener efectos como ya hablaba, en la transformación del mundo del trabajo, donde hay precarización del trabajo, donde hay gente que se va a quedar sin trabajo. Por ejemplo, los diseñadores, los escritores, los periodistas, donde ahora hay una inteligencia artificial que puede sustituir. Pasa en el tema de la manipulación política. Ya nosotros hemos tenido en esta década pasada escándalos como el de Cambridge Analytica y tal, que nos informan y nos anuncian hasta dónde puede llegar el poder que alguien posea sobre
estas tecnologías de la Medios, sí. información y de las comunicaciones, estos medios, a la hora de gestionar el consenso, a la hora de gestionar la conciencia, a la hora de gestionar la conducta de grandes masas de seres humanos. Y ahí hay un desafío. Claro que sí. Iramis, también como parte de ser miembro de la Asociación Hermanos Saiz, has tenido oportunidad de participar en varios talleres, conferencias, desde el HS en el Pabellón Cuba específicamente. Te recuerdo siempre en los espacios dialogar. ¿Qué importancia tienen para ti este tipo de encuentros que propicia la Asociación Hermanos Saiz en torno a la investigación, la crítica? Yo creo que la función fundamental de espacios como el dialogar, del pensar a la sur, del pensamos Cuba, etcétera, etcétera, es que ir tejiendo una red de los jóvenes intelectuales, los jóvenes investigadores, porque tenemos que conocernos. Y esa es una manera de ir creando es una manera de ir creando fraternidad, de ir creando alianzas y de ir creando también un campo intelectual, porque los campos intelectuales que en Cuba siempre ha existido, nosotros conocemos en la historia muchas generaciones de intelectuales, orígenes, pensamiento crítico, o sea, muchas generaciones intelectuales, nada de eso se crea de la nada, eso se crea en torno a algo, en torno a proyectos editoriales, en torno a proyectos de investigación, en torno a congresos, en torno a grupos de discusión. Y la HS, en su misión de ir creando el relevo generacional en el mundo de la creación, en el mundo del pensamiento de los que nos han precedido en ese sentido, uno de los instrumentos, una de las estrategias que sí y que debe seguir es poner a la gente a compartir, poner a la gente a dialogar, para saber qué están investigando los otros, para ir encontrándonos, para ir discutiendo. Me hablabas muchísimo ahora en estos minutos acerca de tu doctorado y entonces quiero que me comentes un poco de qué va esta investigación que estás realizando. Bueno, no sé si será muy interesante porque la gente siempre me asocia a los asuntos que tienen que ver más con la política picante y yo en el doctorado traté de irme un poco a esta otra zona que es menos polémica, pero a mí me apasiona mucho, que es el tema de las tecnologías digitales. Entonces, mi doctorado tiene como es el tema cómo la inteligencia artificial se convierte en un instrumento hay una palabra complicada que es un término que es gubernamentalidad algorítmica, que tiene que ver con cómo en estas sociedades digitales el poder se articula también a través de las tecnologías. Entonces la inteligencia artificial es una de ellas y es un poco mi tema de doctorado ahora, que la inteligencia artificial ya es una realidad, está en alza y va a seguir en alza y es una realidad que no podemos soslayar. ¿Crees que estamos preparados los cubanos para la inteligencia artificial? Bueno, debemos estarlo. Nosotros tenemos muchos desafíos en cuanto a la inteligencia artificial. En primer lugar, tenemos que cubrir la brecha tecnológica. De ser un país del tercer mundo, la mayoría de los emprendimientos, de las empresas que están invirtiendo en inteligencia artificial son de América del Norte, de Europa, de Japón, de Rusia. No estamos los países del tercer mundo nada en eso, y la inteligencia artificial es un recurso estratégico. Estamos obligados a hacerlo, además de que podría significar un gran salto desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la economía, para nosotros que tenemos, por ejemplo, un déficit de fuerza de trabajo como sociedad, un problema con la fuerza de trabajo, la hiperautomatización del trabajo que tiene que ver con la inteligencia artificial podría ser parte de las respuestas que nosotros nos planteamos a nuestros problemas económicos. Me parece muy bien entonces el camino de esta investigación. Ojalá que paréntesis también sea el lugar para dar a conocer los resultados que vas a ir arrojando como parte de esta investigación. Te propongo hacer otra pausa en nuestro diálogo y al regreso quiero comentar entonces contigo sobre este premio Calendario de Ensayo. A usted, por favor, mantenga la sintonía. Mi nombre es Alberto León González, soy músico de la banda Catarsis, de aquí de la provincia de Santi Espíritu. No sé ser social, no sé ser normal, no soy tu ejemplo, no me quieras imitar. Catarsis para mí es el sueño realizado, es algo que yo siempre quise tener con una banda de amigos, con un grupo de muchachos, un sueño de 10 años y se vino a cumplir hace 6 atrás. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, de una hermosa plaza liberada. Como todo músico quiere tener bastantes seguidores, es una cosa natural, pero espero, no como Catarsis, espero que Santi Espíritu y la HS de Santi Espíritu tenga algo bueno, algo por qué apostar en la provincia.
en el rock and roll. Catarsis no es más que una recopilación de muchos sentimientos encontrados, donde reflejamos algunas vivencias de muchos, de compañeros, de nosotros, y al público en general que no nos ha escuchado, que nos busquen en todas las redes sociales, que vamos a estar en todos los festivales HS, y después que nos llamen y que nos digan si le cuadró. Continúa abierto este paréntesis con el joven investigador y profesor Iramis Rosique Cárdenas, quien en este 2024, ya decía, se alzó con el premio Calendario de Ensayo, el lauro más importante que desde la Asociación Hermanos Saiz se entrega en literatura. Cuéntame entonces cómo recibes esta noticia y un poco de qué va el proyecto de libro que estaremos disfrutando el próximo año. Bueno, el libro La actualidad de la revolución es una antología de ensayos, la mayoría de los cuales están publicados en una revista digital que yo soy parte de su consejo editorial, la hacemos con otros compañeros, que se llama La Tiza. Entonces, la mayoría de los ensayos fueron escritos en este trienio que pasó, que ha sido tan complejo políticamente, y tienen que ver con pensar la sociedad cubana, pensar la revolución cubana, que algunos compañeros siempre decimos que la revolución cubana es un objeto político y social que es seguido con fervor o criticado con intensidad, pero que ha sido pensado muy poco. Generalmente, teoría y estudios sobre la revolución cubana hemos tenido poco en la historia de la propia revolución. Entonces, un poco la angustia de lo que hemos vivido en estos 3 años está en esos ensayos. Yo no pensaba presentarlo en ningún concurso. Me convenció un premio calendario, que ya ustedes han tenido aquí, el premio calendario de ensayo del año pasado, Luis Emilio, que él me llamó unos días antes que cerrara la convocatoria y me convenció, me dio tremenda coba, y entonces yo lo presenté, y después, cuando recibo yo estoy todavía muy sorprendido, cuando recibí la noticia de que efectivamente la actualidad de la revolución había ganado el premio calendario. Pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que compensar nuestro destino como nación, tiene que compensar hacia dónde vamos, que es una angustia, por lo menos que yo siento constantemente, ¿no? ¿Qué futuro nos aguarda y cómo nosotros nos podemos salvar como pueblo? Mencionabas ahora durante tu intervención la revista digital La Tiza, y entonces estoy pensando quizás algunos amigos televidentes que se interesen por estos temas, ¿dónde pueden encontrar otros trabajos tuyos publicados? Bueno, en La Tiza es donde más yo he publicado. La Tiza tiene su página en Medium. Ustedes buscan La Tiza de Cuba y la van a encontrar en Google. Tiene también una página de Facebook, tiene un canal de Telegram donde subimos todo, y la mayoría de mis trabajos están ahí. Hay algunos trabajos de la antología que no se publicaron en La Tiza, sino que se publicaron en Caimán Barbudo, y específicamente La actualidad de la revolución, que es como el primer ensayo, el que le da título al libro, se publicó en La Jiribí y después se republicó en Cuba Debate, aunque está también publicado en La Tiza. Varios medios entonces han replicado estas investigaciones tuyas, estos artículos tuyos como parte también de tu trabajo. Y también resalta, Iramis, en tu trabajo la enseñanza popular a través de talleres que has podido impartir en el Centro Martin Luther King. Cuéntame de esta experiencia, ¿qué valor le concedes? Bueno, no tanto como impartir, sino que yo me he formado como educador popular en el Centro Martin Luther King. Los talleres los hemos hecho en otros lugares. Por ejemplo, tuvimos un taller sobre marxismo hace unos meses, que lo hicimos en el marco de la asociación, pero para mí el trabajo con el Centro Martin Luther King ha sido muy importante. El centro es un aliado de La Tiza, del instituto, muy importante, y es uno de los lugares donde se fomenta el pensamiento crítico, donde se piensan los problemas de la participación popular en Cuba, donde se piensan los problemas de una educación distinta, quizás la educación que nosotros necesitamos para hacer una sociedad mejor. Y en esa manera yo me siento un alumno formado en el centro, en ese punto de vista de la educación. ¿Cómo fuera una Cuba ideal de aquí a 5 años? Vamos a ponerte un tope. Bueno, no creo que tengamos la Cuba ideal de aquí a 5 años, pero bueno. ¿Vamos en ese camino? Es una pregunta también. Es compleja. Aquí haces preguntas muy difíciles. Yo creo que ojalá nosotros pudiéramos... Me hacía una entrevista Fabiola hace unos meses, Fabiola, la periodista de Telesur, y yo le decía que había 3 R de revolución que yo creo que serían para mí 3 ejes en los que yo proyectaría el futuro de Cuba, a lo mejor no para lograrlo en 5 años, pero sí hacia el futuro.
Una R que tiene que ver con la recuperación. Es recuperación. La recuperación económica yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos que salir del valle económico en el que está muy... La vida, la reproducción material de la vida de las personas se tiene que recuperar. Se tiene que volver decorosa, ¿no?, la vida de las personas en ese sentido, desde el punto de vista material. Una R que tiene que ver con la reconciliación, con la gente que se ha ido, que tiene que... O si no volver de cuerpo, tiene que volver de alma, sentir que este sigue siendo su país, sentir que todavía, por Cuba, no importa dónde estén, tiene cosas por hacer, tiene cosas por construir. Y la república, que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con el poder popular, que tiene que ver con la profundización del poder popular, con la profundización de las conquistas de la revolución, que no pueden ser cosas del pasado, sino que ni cosas a administrar, ni cosas que demos por ciertas, sino cosas que tienen que cada día profundizarse, cada día tienen que ser más las conquistas de la revolución, cada día tienen que ser más los poderes del pueblo de Cuba. Ojalá que entonces con esta propuesta de 3 R's que has resumido en este minuto podamos tener, por supuesto, un país mejor y al que siempre querramos volver una vez que salgamos. Así es el pensamiento también mío. Muchísimas gracias y éxitos en tu proyecto. Esperamos en la próxima Feria del Libro la publicación finalmente de este premio Calendario de Ensayo. Sobre la labor investigativa y docente del joven Iramis Rosique Cárdenas hemos conversado hoy. La próxima semana vuelvo para conocer sobre la obra de los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te espero, no faltes. Por hoy cerramos paréntesis.